12 de septiembre 2024 vamos a continuar con la explicación de los vicios en los elementos del contrato. El último punto que abordamos en la sesión anterior fue lo relativo a la simulación. Le vamos a pedir apoyo a Melanie Valdés, que ya finalizó con su peinado, para que nos pueda recordar qué es la simulación. Buenas tardes, licenciado. Espero se Buenas encuentre bien. tardes. Ya terminó con su peinado, Deme un ¿verdad? Entonces estamos bien. segundo. ¿Con mi peinado? Disculpe. ¿A qué Sí, se sí, refiere? como estaba terminando de arreglarse, entonces después le pregunto. Ah, pues sí. Ya terminé. Gracias por la pregunta. Es broma, Melanie. Este Ahí profesor es muy observador. para que me vea un poco Exactamente. mejor. Eso es para comenzar la clase con una Sí. broma, pues. Si no, ponga Bueno, su espejito a la par y le pregunta, aquí. espejito, espejito. Dime quién es la más. Ya. Bueno, la simulación, ¿verdad? Sí, Tengo entendido que la simulación no constituye un vicio de la declaración de voluntad, muy bien, a pesar de que la normativa del Código Civil en su artículo 1257 la agrupa dentro de esta categoría. perfecto. Entonces no es un vicio del consentimiento, sino que se causa de anulabilidad o nulidad. ¿Qué significa la palabra simular? Que tratamos de que sea eso, una simulación, Fingir, 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 correcto. Ujú. fingir, hacer aparecer Hacer parecer que, algo que no es real, correcto, como una inteligencia artificial, engañar, digamos. Ujú. engañar. La simulación pretende burlar a terceros. Ok, Esa es la definición. Muy bien, gracias por participar. gracias, Entonces, licenciado. ya continuando con la simulación, que son uno de los temas que forma parte de esos vicios en los elementos del contrato, ¿qué lleva inmerso el término simulación? La idea del ocultamiento o del engaño. La simulación lleva implícito la idea del ocultamiento o del engaño, considerándose fundamental que esa ocultación que produce una disociación, una incongruencia de apariencia con la realidad del fin del engaño. En la última sesión de trabajo ya ubicamos algunos ejemplos de contratos simulatorios. El maestro italiano Ferrara nos da otra definición de lo que es simulación y vamos a dar lectura. Es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un contrato que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. ¿Qué significa, de acuerdo a este autor? Que en la simulación hay un solo contrato. ¿Y cuál es ese único contrato? El contrato simulado. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la simulación representa la divergencia, la disociación, la discordancia entre qué? Entre la voluntad interna, esta es la voluntad querida, y la declarada. Pero a diferencia de los otros vicios que estudiamos en la sesión anterior, la simulación viene provocada por un acuerdo de ambas partes. Viene provocada por un acuerdo simulatorio de los contratantes que se llama acuerdo simulatorio. Es muy probable que en el examen venga la pregunta que diga, defina qué es un acuerdo simulatorio. Por medio de este pacto simulatorio, las partes deciden emitir un consentimiento que no corresponde a lo realmente querido. Este acuerdo no se manifiesta al exterior, creándose con ella una apariencia de contrato. Apariencia de contrato. Por lo tanto, existen dos declaraciones. La primera, la simulada, que es la que se expresa, la que se exterioriza, y la disimulada, que es la que consiste en el acuerdo de no celebrar ningún otro contrato. En el ejemplo que le cité yo para trasladar
los bienes a otra persona, a un deudor, normalmente aparte del simulado se celebra otro contrato que un plazo determinado vuelven esos bienes a su origen inicial. Y eso, lejos de funcionar, constituye un elemento ¿de qué? Un elemento de prueba importante del contrato simulatorio. Ya he explicado abundantemente su definición y sus características. Vamos a pedirle a Mirna Leiva. ¿No está Mirna Leiva? Vamos a pedirle a Shirley Soto. Shirley Soto, qué rápido abandonaron. Vivian Roldán. Vivian Roldán. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que hoy solo puedo encender el micrófono. Ah, va, entonces voy a hacer lo mismo yo. ¿Están de acuerdo? Que solo hable por micrófono, ¿les parece? Ah, no, es que yo porque no puedo encender la cámara, no porque Muy no bien, quiero. yo tampoco a partir de este momento ya no puedo, entonces voy a hablarles en la misma forma para que ustedes perciban qué se siente hablar con un robot. ¿Les parece esa forma que trabajemos sin cámara todos y que pensemos que estamos entre inteligencia artificial? Ok, bueno, entonces no tiene micrófono, pero puede participar o no puede participar. Sí, Lea el artículo 1284 1284. Ahorita. o tampoco tiene código. Sí, sí tengo el código. Ahorita lo Les va a estoy. colocar cámara a ustedes porque yo entiendo que es una falta de respeto estarme dirigiendo a ustedes sin cámara. Así es como he sido yo educado, entonces voy a conectar mi cámara. Porque tampoco por Vivian voy a dejar de cumplir con esa función de transparencia. Artículo 1284. La simulación tiene lugar. Número uno, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Número dos, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y número tres, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el 1284? Leer la exposición de motivos y entender lo que dijo el legislador cuando creó esa figura. Pero el artículo 1284 es tan importante que en el examen seguro que van a esa pregunta. Sus supuestos, tres supuestos, son distintos. Verónica, ¿cree usted que esa norma, el 1284, los tres supuestos se refieren a lo mismo o son hipótesis normativas diferentes? Verónica Mérida, la estoy viendo. Buenas tardes, doctor, un gusto saludarle. No, cada numeral se refiere a una forma diferente. Correcto, totalmente diferente. Si bien es cierto la simulación, son tres ejemplos que ustedes van a tener que hacer el ejercicio en su casa, explicar por separado la tarea es la siguiente, sin perjuicio que se los puedo preguntar en el laboratorio, pero pueden adelantar. La tarea es comentar el 1284. ¿Qué es comentar un artículo? Es analizarlo, explicar, dar su sentido, significado y consecuencias jurídicas. Pero como son tres supuestos diferentes, lo van a explicar por separado qué significa el número uno, el número dos y el número tres. Por separado. Son supuestos diferentes. Gracias, Verónica. Siempre en simulación, el maestro de Castro, ¿qué nos explica? Que hay esa relación cuando se oculta bajo la apariencia
de un negocio jurídico normal, apariencia de un contrato normal, otro propósito negocial, ya sea este contrario a la existencia misma o bien ya el propio de otro tipo de negocio. Todo esto se refiere al tema del contrato de simulación. Hay dos características que no tenemos que perder de vista de la simulación. La primera, acuerdo entre las partes para realizar un contrato aparente. Apariencia entre las partes para realizar un contrato aparente. Segundo, fin de engañar a terceros. Fin de engañar a terceros. Esa es otra característica, el fin de engañar a terceros. Vamos a darle la palabra a Rosario Calderón. Buenas tardes, doctor. Fíjese que, ya le apareció en mi cámara. ¿Puede explicar esa característica, Rosario? Gracias. Am, Cuando se refiere al fin de engañar a terceros, es ¿Correcto? que ya existe una intención de provocar un daño o de hacerle creer a una persona que existe una razón, pero en realidad no es ese el fin, sino que ya existe Es correcto. ¿verdad? Ya, Hay una intención de intención provocar de un daño engañar. diferente. Así es. Por eso es que guarda relación con la característica anterior. La anterior decía acuerdo entre las partes para realizar un negocio aparente. El primer ejercicio, Rosario, es el ejercicio aparente. Y posteriormente el aparente hay un fin. El fin es de engaño. Y la tercera característica, disconformidad intencional de las partes. ¿Qué significa esa palabra? Muy técnico, escribió ahí el autor, disconformidad intencional de las partes. ¿Qué significa eso en una interpretación gramatical? Me estoy refiriendo al C. Entiendo que cuando existe una disconformidad es que ya no hay no hay no, no están conformes las partes, no existe una eh, eh, igualdad en cuanto a los criterios de las partes involucradas dentro de esa relación. Voy en orden. Disconformidad es discordancia, es incongruencia de la intencionalidad de las partes. Las partes, su intención no es realizar el acuerdo del contrato que realizaron. ¿Por qué? Porque es un acuerdo simulatorio que tiene por la verdadera finalidad, ¿cuál es? Apariencia de un contrato. Esa es su verdadera intención, la apariencia. Pero lo que exteriorizaron no fue eso, fue un contrato aparente, por ejemplo, de compraventa. Entonces, lo que hay es una disconformidad de esa intención auténtica de las partes. Gracias, Rosario. Ya quedamos muy claro en el tema de la simulación en general. Entremos a estudiar las clases. Rudy Quinteros. Rudy Quinteros. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Bueno, ¿ya estamos listos, Rudy? Sí, Vamos a... ¿cuáles? No, si no Sí, le he lo hecho la escucho. pregunta, no le he hecho ninguna petición. Eh, relájese la primera pregunta. Una duda, Rudy, ¿usted es sacerdote? No, No. nada, ni estudiante de sacerdote. No, Bueno, no, nada que ver. otro día le voy a decir por qué tuve la pregunta. Leamos el 1285. Artículo Ese mil solo doscientos tengo ochenta. la curiosidad, ponga la pasta ahí en la cámara. Ese no tiene las reformas. Sigamos. No. La Ese código simulación se es, promulgó después del código Hammurabi. Le voy a repetir. Ese sí, subcódigo fue la impresión posterior al código de Hammurabi. Pero si no sabemos qué es el código Hammurabi, no vamos a entender el comentario.
Ahí se los No, explico. no lo sé, pero lo voy a investigar. Es que eso lo tienen que saber Artículo desde 1000. teoría general del proceso, que es el código de Hammurabi. No lo voy a explicar. Por eso es que todos se quedan igual con el comentario. Pues si alguien que sabe el código Hammurabi, Velvet que se está riendo, sí creo que sabe qué es el código Hammurabi. ¿Alguien sabe qué es el código Hammurabi? Ni siquiera pueden entrar a San Google ustedes. Bueno, esa es cultura básica de un futuro abogado, que es el código Hammurabi. Y si estoy diciendo que ese código que tiene Rudy fue impreso siguientes años de Hammurabi, ya se imagina a qué momento histórico me estoy refiriendo que es esa su edición. Antes de que naciera Rudy. Bueno, creo que hoy sí el mensaje nadie lo captó. ¿Por qué? Porque si no entendemos el código Hammurabi, no entendemos el sarcasmo, pues. Igual Rudy se queda serio, bueno, mínimo hubiera entrado ahí a San Google a ver qué es código Hammurabi. Es como una pregunta decir qué es derecho, tan importante como eso. Solo Leamos el leí 1280. por ¿Alguien el rey quiere de participar explicando qué es Perdón, el código Hammurabi? No le son las escuchamos, leyes, las Miriam. 282 leyes que se Miriam, inscribieron en piedra. no, relájese, relájese. Miriam, Es pare de un conjunto sufrir. No, párese, relájese, relájese. Necesito que empiece desde el inicio y la definición, lo haga fuerte y despacio. Claro, con todo gusto, doctor. Eso era un conjunto de leyes, de 282 leyes escritas en piedra por el rey de Babilonia que se llamaba Hammurabi. Bueno, eso lo tienen que saber desde teoría general del proceso, el primer código que hubo en la historia. Gracias, Miriam. Así que ya Rudy usted entendió en qué época se emitió su código con esta explicación. Entonces el código no tiene las reformas. Vamos, Rudy. Pero si Rudy conociera la época que fue promulgado el código, vota mi tesis diciendo no. Este código fue emitido en 1963, no en el momento histórico del código Hammurabi. Pero ese ya es un análisis diferente. Lo escucho, Rudy. Artículo 1285. La simulación es absoluta cuando de la declaración de la voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Ahora el 1286. Artículo 1286. La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objetivo sea lícito. Bueno, les voy a dejar un ejercicio, aunque también lo voy a incluir por su importancia en el laboratorio, pero mejor si lo empiezan a trabajar. Anoten, por favor, elaboren un cuadro sinóptico o bien una tabla Excel donde el título sea diferencias entre la simulación absoluta y la simulación relativa. Van a ver 3 columnas. La primera columna van a ser las variables. Sobre esas variables que van a diferenciar. La segunda columna va a ser simulación absoluta. La tercera, la relativa. Y esa cuarta, por favor, son 4, no 3, esa cuarta, donde ustedes van a desarrollar esa diferencia. ¿Por qué? Porque las diferencias entre la simulación absoluta y relativa no es una. Yo quiero que desarrollen a través de un juicio comparativo todas sus diferencias, pero en orden con esas variables. No pido definiciones, pido diferencias. Lo pueden trabajar en Excel y trabajen en columnas, porque eso va fomentando mapas conceptuales que les va a ayudar. Diferencias, ya leyeron los 2 artículos. De ahí van a extraer ustedes las diferencias entre ambas. No obstante, les voy a explicar en este momento por separado. ¿Alguna duda del ejercicio, Rudy? ¿Estamos claros? Sí, está claro, doctor. Muchas gracias. Va, pero te lo voy a comprobar.
Una afirmación que dice que está claro, depende de su respuesta, es que si estuvo claro, solo me dio paja. Vamos a ver, Perú. Una diferencia, si está claro, mínimo me va a dar una diferencia entre la absoluta y la relativa. Puede volver a leer su código. Si no lo lee, ¿de dónde va a extraer la diferencia? Solo le pido una, hay muchas más. Puede volver a leer sus 2 artículos. Y ahí va a La extraer diferencia, una diferencia. No es una, son varias, pero yo me conformo con que de momento me dé una diferencia. la diferencia en la absoluta es que todo es mentira y en la simulada hay parte que sí se puede comprobar como cierta. Y ahí tenía, bueno, ya lo va a explicar usted después, pero sí tenía una pregunta yo sobre por qué la absoluta no... No tiene eh, nada de real, no tiene efectos jurídicos porque ajá, sí, es un contrato simulado en su totalidad, lo que usted explicó. La otra es relativa. La otra sí nace la vida jurídica y para hacerla ineficaz necesita el planteamiento de un proceso judicial. Eso es lo que voy a explicar en este momento. Pero usted respondió bien, por lo menos ya tenemos una. Y ahorita a continuación voy a explicar otras. Pero para hacerlo más didáctico, lo voy a hacer en orden. Explicar la simulación absoluta doctrinariamente y la simulación relativa. Y con base a la lectura de esas normas, ya estamos en capacidad de diferenciarlas. Pero lo que usted dijo es correcto. Vamos en orden. ¿Qué es simulación? Gracias, Rudy, por participar. La simulación absoluta es la forma más simple de simulación. ¿Qué supone la simulación absoluta? Haber creado la apariencia de un contrato y en verdad resulta que no se quiso dar vida a tal contrato, sino únicamente se persiguió darle una apariencia a ese contrato. Por lo tanto, esa apariencia es engañosa. Nada tiene de real la simulación absoluta. Se oculta una carencia de causa de ese contrato. El negocio simulado absoluto también se denomina un negocio ilusorio, un no negocio o un negocio vacío. Definiciones similares. Por lo tanto, ¿cuándo ocurre la simulación absoluta? Cuando las partes se han puesto de acuerdo, hay un acuerdo simulatorio, ¿para qué? Para crear la mera apariencia de un contrato. Es decir, si es una apariencia de contrato, técnicamente no hay contrato, sin que se pueda modificar esa situación jurídica anterior. Las partes, ¿qué es lo que están fingiendo? Están fingiendo, están engañando a terceros, celebrando un aparente, una ficción, un espejismo de contrato. En ese orden de ideas, la intención de la simulación absoluta, ¿cuál es? ¿Cuál es su finalidad? Crear frente a terceros la apariencia de la transmisión de un derecho de una parte a otra, o bien la apariencia, la ficción de una asunción de una obligación por una parte respecto a la otra. A la luz de lo explicado, en este caso de la simulación absoluta, no estamos cumpliendo con los requisitos esenciales del artículo 1251 del Código Civil. La exposición de motivos del Código Civil nos brindan ejemplos. Entonces esa tarea sería otra tarea que la voy a ubicar en el laboratorio, pero pueden adelantar. La pregunta sería eso. Señale, de acuerdo a la exposición de motivos del Código Civil, ejemplos de simulación absoluta. Ejemplos de simulación absoluta. ¿Y qué provoca la simulación absoluta? La nulidad absoluta. Cambiemos de figura. Vamos a la simulación relativa.
es una figura más compleja que la absoluta. ¿Por qué? Porque en el contrato simulado, en la simulación relativa, no es sino una apariencia que disimula a otro contrato. Vean que es diferente el supuesto a la simulación absoluta. Una apariencia que disimula otro contrato. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en la simulación relativa? Los siguientes aspectos. Un contrato simulado y el acuerdo sobre el encubrimiento. Es decir, el contrato simulado por un lado y por otro lado, el contrato ocultado. Ahí está la diferencia con la simulación absoluta. En este hilo conductor, la simulación relativa se produce cuando las partes crean la apariencia de un contrato distinto del que efectivamente quieren. Repito, aquí hay dos contratos. El contrato simulado, y este contrato simulado es el negocio aparente, que es el que se destina, el que está creado únicamente a aparecer externamente en el mundo de lo normativo, en el mundo material. Ese es el primer contrato. El segundo es el contrato disimulado, el negocio oculto, que es este negocio oculto, es el realmente querido por las partes. Entonces hay que tener esa habilidad de poder diferenciar esas fronteras entre esos dos contratos que convergen en una simulación absoluta. Por ejemplo, simulamos una compraventa y en realidad lo que queremos celebrar es una donación. En ese sentido, otra pregunta, anoten y puede venir en el laboratorio. Señale de conformidad con la exposición de motivos del Código Civil ejemplos de simulación relativa. Repito la pregunta, de conformidad con la exposición de motivos, señale tres efectos o características de simulación relativa. Brandon, lo escuchamos, Brandon Steven. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Tenía una duda con respecto a lo de la simulación relativa, pues hablando de una compraventa, porque lo hacen muy normalmente, de que hacen la compraventa por una cantidad menor a la que están en realidad vendiendo y comprando. O sea, por ejemplo, la propiedad la van a vender en 1 millón, digamos, y hacen la compraventa porque está valorada en 100,000. Y de ahí hacen otro documento privado para, terminar de ajustar los otros 900,000 que faltan. Ahí estamos hablando de una simulación relativa. No, estamos hablando de una evasión tributaria. Eso ya Claro, es una figura penal donde interviene la SAT, porque hay una evasión tributaria. Es más, el otro documento que usted dice, en la práctica sirve de prueba para establecer cuánto fue el monto de lo evadido. pero Si ahí, el otro documento privado es 1 millón, sobre ese 1 millón se calculan los impuestos. Entonces está el peligro que la SAT puede acudir por la vía de lo contencioso al pago de esa evasión tributaria o con el complicado tema de que acuda a la vía penal. Este es un ejemplo de evasión tributaria. ¿Por ah, qué, doctor? Porque ellos sí quieren celebrar el contrato. ok, ok, esa era mi duda. No hay acuerdo simulatorio. Lo que hay es una intención de evadir el pago de impuestos. Ok, Y es relativo a lo que usted dice también, porque la ley obliga a que como mínimo la compraventa tiene que ser por el monto que está inscrito en el registro correspondiente.
Eso lo establece el Claro. Código Tributario. Pero puede ser que en en el registro del DICABI esté en 1 millón y el valor comercial sean 10 también. Puede ser. Entonces aquí el tema es de una evasión tributaria. Tributario. Pero Ok, buena pregunta. gracias. La última clase lo estuvimos pelando. Bueno, sigamos. Pero estuve conectado, ¿no escuché? Entonces si escuchó usted cuando estábamos hablando de su colega de usted. Ah, Ahí sí, le pregunta. de que hacíamos una simulación para pasar las propiedades, para él no pasar. Exacta. ¿Ya Sí, vio? sí, Entonces, sí, sí sí. estuve escuchando. Bueno, sigamos. Sentadas las premisas, las conclusiones anteriores, ¿qué podemos decir en la simulación? Voy a repetir la absoluta. En la absoluta, el papel, el rol del contrato simulado no es el de ocultar el acuerdo simulatorio, porque ese no es el objetivo perseguido, sino precisamente es el medio necesario para conseguir la simulación absoluta. Mientras que en la simulación relativa, el fin del contrato simulado es ocultar al disimulado o a los elementos de los disimulados para que los efectos del contrato aparezcan al exterior, que sean procedentes de un contrato que no es aquel del realmente querido. Ahí ya les di diferencias a la pregunta que les hice antes entre la simulación absoluta y relativa. Y ya contribuí a algunas respuestas que no son las únicas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del acto simulado, podemos decir que es una tesis de inexistencia, que no hay un contrato como tal. Hemos estudiado toda la parte sustantiva. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona en el campo procesal? ¿Cómo se plantea la simulación? ¿A través de qué demanda? ¿Cuáles son los elementos de prueba, su argumentación? ¿Y en qué juicio, en qué vía se va a tramitar? Esto se llama lo que es la acción de nulidad. ¿Y la acción de nulidad en qué consiste? En una pretensión judicial. Ya estamos instaurando la jurisdicción, como a través de la presentación de una demanda que cumple con los requisitos iniciales de toda solicitud contemplados en el artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos son los requisitos iniciales de toda demanda. Plantea la demanda, acompañamos los medios de prueba y los ofrecemos, y esta pretensión, ¿qué es lo que queremos? Determinar y acreditar que ese contrato simulado carece de efectos del acto aparente. Vamos a escuchar a María Arana. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Carente de efectos del contrato aparente. María Arana. Bueno, vamos con Melanie Morales. Melanie Morales. Vamos, Casey Reyes, tampoco está Casey Reyes. Casey Reyes. Lick, fíjese que tengo problemitas ahorita en el audio y es que voy manejando, Lick. Hay alguien que se llama Margarita, que sí está inscrita en RENAPS, que no tiene apellidos. Pues en el curso no hay nadie con ese nombre. Margarita, no la conocemos. No hay nadie que no tenga apellidos en el curso. Ramiro Herrera, tampoco está Ramiro Herrera. Tampoco está Ramiro Herrera. Miren ustedes, no entiendo, nunca voy a entender cuál es el objeto que ellos ingresen si no hay asistencia y no están conectados. Sigamos con ese ejercicio interesante ustedes. Grijalva, Lester Grijalva, tampoco. Rosario Calderón, ¿Qué manda? Rosario Calderón. ¿Qué manda, doctor? Perdón, usted ya participó, Rosario. Perdón, estoy llamando aleatoriamente, usted ya participó. Vamos a ver, Ana Pérez. Ana Pérez. Uy, qué increíble la cantidad que no están.
Creo que me voy a quedar con los que están en la pantalla. Solo está Brandon, Rudy, Yerling, Velvet y Verónica. También está Clara. Hay alguien que dice beca. Qué extraño eso. ¿No? Ustedes no conozco a ninguna beca yo. Andrea sin apellidos también no existe en la clase. Andrea sin apellidos. Dave Verdonis tampoco. Mire ustedes, no habrá un método para que solo estén ingresando los estudiantes de la clase, porque todos ellos no pertenecen a la clase. Se están compartiendo el link. ¿Qué me recomiendan? ¿O cambiamos de link ustedes? Porque esta cantidad solo estorban acá y no son de la sección. Santos Sacvin. Mire, ya llevamos Si como cambia el 15. link, doctor, va a suceder lo mismo. Lo que tal vez se le Pasa puede lo cambiar mismo, una ¿va, doctor? contraseña. Sí, porque todos los que estábamos hablando no son de la sección, no están inscritos. Manuel Hernández, gracias, licenciado, vamos a tener que hacer algo. Manuel Hernández O que tampoco. tengamos la cámara encendida. Sí, esa es otra opción, pero mire, ya me quedé sorprendido de la cantidad que no son de su sección. Luis Ardón, tampoco, Luis Ardón. Sí, licenciado. Luis Ardón. Luis ya Perfecto. interrumpió. Gracias, Luis. Ok. Vamos a seguir verificando porque esto es impensable. ¿Sabe cuántos alumnos hay de clase? 10 hay de clase. Romelia Rodríguez. Mire, licenciado Carlos, qué grupo que no están y solo vienen a ocupar un espacio. Yerin Amperes tampoco existe, no está en la clase Yerin Amperes. Bien, licenciado, ya sí está en la Sí, clase. perdón, sí. Sí, doctor. Perdón, ya van dos No me la disculpas. saque, Lucía no me la Ramírez. saque, por favor. No, Lucy Ramírez. Aquí estoy, licenciado, presente. Pero ¿dónde está? Yo no sé si los compañeros la ven, yo no la veo. Ahorita voy a encender la cámara. Ahí está. ¿Dónde? ¿Ustedes la ven, Velvet? Tal vez mis lentes Ya, no funcionan. Ya, es que no encendía. Estaba gastando, pero aquí estoy. ¿La cámara o usted? Bueno, Ya encenderé. sigamos. Norma Yuk. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, Norma, hoy sí ya interrumpimos la racha, creo que fueron como 20 que no son de la clase, que estaban ahí invadiendo espacios. ¿Pero por qué quitó la cámara, Norma, si ahorita le iba a asignar una función? Acá estoy, doctor. ¿Pero por qué se va? No se vaya. Estamos haciendo la referencia de la acción de nulidad. Ajá. Estamos explicando la pretensión y señalé que era carente de efectos del acto aparente. Esa es mi pretensión. Pretensión procesal quiere decir qué es lo que yo percibo al plantear la demanda ante un juez. Yo le voy a pedir que una simulación absoluta sea carente de efectos del acto aparente. ¿Qué significa eso? Carente Perdón, de ujú. efectos del acto aparente. Estamos hablando de simulación. Que no hay ningún efecto, licenciado, carente de Sí, es efectos correcto. ¿Pero de qué? ¿De qué? Es correcto. Carece de efectos, pero ¿qué es lo que carece de efectos? el acto simulado o el Es contrato que se está correcto, es queriendo llevar a correcto. cabo. Pilas, Norma, así me gusta, es correcto. El acto aparente es el acuerdo simulatorio, es el acuerdo simulado. Entonces, se simuló un contrato de compraventa y queríamos donación, usted va a plantear la simulación absoluta en una demanda con todos los requisitos. Al final, su petición de fondo al juez va a ser: ese contrato simulatorio no tiene efectos. Por lo tanto, solicito que se declare su nulidad absoluta. Es correcto, pero esa parte es la más importante y usted la explicó bien. Eso significa que Norma entendió qué es la simulación. En una demanda, ¿de qué sirve hacer una gran correlación de hechos, de argumentación, de tesis, si al final en la parte de petición no formula una petición clara?
Buena. Es correcto. Gracias, Norma. Y aquí lo más difícil en la simulación es la prueba y va a depender del caso específico. Hay otra figura en este tema que son los contratos fiduciarios que no los vamos a trabajar porque no se encuentran regulados en el Código Civil. Sí vamos a estudiar otra que se llama el contrato en fraude de ley, regulada en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Vivian Roldán. Vivian Roldán. Melanie Valdés. Ella intervino, ¿verdad? Sí, aquí estoy, No, doctor. no. Gracias, Melanie, pero no. Bueno. Sigamos. Alan David Canel. Alan David Canel. Qué exagerado. Sí, buenas noches. Sí, me mira, ¿verdad? Sí, porque mis lentes funcionan muy bien como los tuyos. Sí, hombre. Si estás conectado a la cámara, si no pudiera ver, no pudiera impartir esta clase. Y funcionan tan bien como las gafas que vos tenés. Entonces, leamos el artículo 4 de la ley. No, relájate. Artículo 4 de la ley del organismo judicial. Artículo 4. Actos nulos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresan son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas establezcan un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Gracias. Voy a explicar lo que Alan le dio lectura. Artículo 4 de la ley del organismo judicial, contrato en fraude de ley. Esa norma que todos tienen que haber leído, ¿qué podemos advertir? Que el contrato en fraude de ley se caracteriza porque la norma que sirve de base legal no es la que lo afecta, sino es otra norma prohibitiva del mismo ordenamiento jurídico. Por tanto, el fraude de ley concurre siempre un acto que no acoge la protección de esa norma que está dada para una determinada finalidad y que el autor de aquel pone al servicio de otra diferente. No requiere el fraude de ley en forma alguna una intención dirigida a tal fin, que sería muy difícil en elemento probatorio. El ejemplo típico es el 1793 del Código Civil. Entonces, no confundamos el contrato en fraude de ley con el contrato simulatorio. Termino explicando el contrato en fraude con la siguiente definición del maestro Bianca. El contrato en fraude de ley es el medio a través del cual viene indirectamente perseguido un resultado prohibido. Es la utilización de un contrato en sí lícito para realizar un resultado prohibido mediante la combinación de otros actos jurídicos. Para finalizar la clase, vamos a trabajar los vicios de la voluntad, que también esos vicios de la voluntad son los elementos del contrato, pero ya van específicos porque van dirigidos a los vicios del consentimiento, entendidos como anomalías, imperfecciones, vicios, irregularidades. Para poder comprender esto, los invito a que en su casa posteriormente lean del artículo 1257 al 1268. En esta normativa se fijan los presupuestos para la relevancia y eficacia de los vicios del consentimiento. Estos vicios están muy claros en el 1257. Diego Montúfar.
Eliyac, 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 Eric Juárez, Eric Juárez. Presente, licenciado. Leamos, Eric, usted nunca falta clase, no me podía fallar ahorita. Y si nunca falta clase y es responsable, yo no le voy a permitir que saque menos de 25 en el examen, Eric. Ok. ¿Cree que me puede cumplir en eso? O que me cumplió, porque no es a futuro, cumplió es que ya No, pasó. eso ya pasó. Por eso, exactamente. Arriba, Entonces, yo bajaría cree que arriba de va, 20, le diría. está bien. Pues si usted es responsable, siempre lo veo en clase, y si trabajó en laboratorio, estudió, leyó las presentaciones, tiene que haber leído bien. Usted sabe Exacto. también analizar, entonces yo no veo dificultad. ¿Cómo percibió usted el examen? La verdad, un poco más práctico y sencillo de lo que esperaba. Sí. Fue guerra de guerrillas y yo esperaba Segunda Guerra Mundial, pero Pero a es veces mejor estar mejor. más preparado. ¿Qué es mejor, Eric? Sí, Imagínese no estar prepararse para preparado lo para esa peor. guerra y usted llega y sin esas armas. Totalmente. Y recuérdese cuando invadieron Vietnam, subestimaron al enemigo. ¿Y qué pasó Exacto. con Vietnam? ¿Quién ganó esa guerra contra una potencia mundial? Recuérdese la historia de País Vietnam pequeño. y mire, pero dónde se combatió, que no era un escenario que se había pensado. Entonces uno tiene que conocer también los escenarios. Increíble, si un Exacto. equipo, si un armamento, si un ejército, ganaron la guerra los vietnamitas. Bueno, leamos el 1257, por favor. 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Gracias, Eric. Este artículo hubo una interrupción y un boicot que nos formularon porque no les gustaba la explicación para quienes salieron, pero lo importante es que ya estamos y el perjuicio no es para el profesor. Partamos de eso. Voy a repetirlo por este corte, el 1200. Y hoy apareció Silvia ahí por obra del Espíritu, no voy a decir santo porque eso es pecado, del Espíritu de la abstracción. Sigamos, 1257. Es anulable, hay nulidad relativa cuando la voluntad emana de error, dolo el error es una equivocación que yo haberlo advertido, no celebro el contrato. 2, dolo. Silvia, Gabriela me va a perdonar. Silvia, ¿me escucha? Por usted Sí, le licenciado, estaba, aquí he estado siempre. voy a dar una disculpa a Gabriela, por usted le hice una imputación a ella que no tenía nada que ver ahí, que se la cuente ya después. Gabriela, la imputación era para Silvia, no era para usted y perdone hoy, ahí se la traslada. Con razón, Gabriela, dice yo que tengo que ver en esta. Pobre Gabriela, no tenía nada que ver, es Silvia la responsable. Pero todo modo ya se enteró del chisme, Gabriela, eso es cierto lo que yo dije. Académicamente es lo que yo le dije, solo le agrego esa parte. Como era reunión con ella, había que llevar a Raimundo y medio mundo como fortaleza. Yo no necesito tecomates para nadar, Silvia, pero que me vengo a enterar que como ella fue jefa, puntos suspensivos, Gabriel. Si es un tema académico, me invitan, yo no voy a llevar a Juan Pedro y Luis, porque la que está en funciones fue subalterna de ella, ya sé la historia. Y como es consultora técnica, le tienen más miedo, Gabriela. Para mí le dé miedo por eso, o sea, ya está súper investigada.
Y hasta de quién es. La temible, le vamos a decir Ah, ahora. sí. A mí me encantan esos retos en un debate. Estudio a la otra parte y hago mi análisis, mis perfiles y voy con argumentos. Pero ¿por qué me va a dar miedo? Pero no, como llegaba ella, había que llegar un séquito todo ahí. Solo faltó seguridad que llegar. Si la reunión fue académica. Bueno, eso menos mal que no estuve ahí, si yo hablo más de la cuenta. Se lo hubiera dicho a ella. Sigamos. Estuvo mejor que estuviera el doctor, él tiene corazón de pollo. Sigamos. Error, dolo, simulación o violencia son 4 términos diferentes. Esa norma la tienen que estudiar ustedes por separado, estudiar la exposición de motivos, no confundir esas causales de que son anulabilidad, error, vicio o propio. Les hago un recordatorio. Les hago un recordatorio que en la primera clase hablamos de error impropio o bien error optativo. Aquí no estamos hablando del impropio, estamos hablando del error propio. ¿Cuál es la característica del error propio? Es un error que viene a constituir una falsedad. Es un equivocado conocimiento que el contratante tiene de una cosa de la realidad. Ese es el error propio, es el verdadero error vicio, por medio del cual, cuya ignorancia celebra un contrato que si yo hubiera sabido la verdad, no lo habría celebrado. En resumen, el error vicio es una falsa representación mental de la realidad que vicia el proceso formativo del querer interno y que opera como presupuesto para realización de un contrato que de haberlo sabido no lo hubiera querido. Quieren que ponga un ejemplo y lo voy a poner con Silvia porque es delgada. Silvia, asumamos que tenga 100 kilos de más. Hay ahí unas inyecciones o cápsulas, no recuerdo el nombre, que valen 4,000 quetzales y efectivamente esas cápsulas o inyecciones van a generar un severo bajo de peso, ya es una prueba científica, pero hay un error. Ella creerá que mágicamente me voy a inyectar esas 2 inyecciones o cápsulas, son inyecciones al mes y voy a bajar significativamente de peso. El error es creer que eso es mágico y que porque esa es la publicidad, es una publicidad que implica dolo, ¿verdad? Porque sí va a bajar, pero ella no sabe las consecuencias ni sabe el error. Que si lo hubiera sabido, no realiza la compraventa. Esas inyecciones científicamente me explicaban, y hay estudios de laboratorios, lo que van a provocar es falta de apetito, es correcto. Y esa falta de apetito le va a generar consecuencias fisiológicas severas y emocionales. Las emocionales no las explico yo, las tiene que explicar Silvia, no hoy, en otra ocasión. Eso provoca un daño en la salud mental y físicas, por supuesto. Sí va a bajar. Ahí hay un error cuando contrató. Si hubiera sabido eso, no lo hace. 2, error fundamental. Si lo deja hacer el siguiente mes, ella no lo sabe. El efecto rebote. Va a tener, si comenzó tenía 200 kilos, el segundo mes va a tener 300 y sucesivamente. Y no considero que esos 5,000 quetzales que va a estar mensuales no están en su presupuesto de los siguientes meses. Entonces, el segundo mes que no tiene esos recursos va a estar con más peso que el inicial. Esas son acciones que quien contrate en ese momento no tiene esas consecuencias. No digamos en el caso de Maluf, por ejemplo, que la señora, el deber informado, le hubieran explicado, mire, usted tiene altos niveles de presión, su cuadro es de riesgo, su glucosa, su examen de glucosa es altísimo y el riesgo en intervención quirúrgica es ABC. Yo aquí no tengo un centro intensivo y ¿ustedes creen que con este fenómeno hoy una persona que se va a someter a cualquier cirugía estética tiene que hacer una amplia investigación? Porque el riesgo de perder la vida es más alto que antes, porque se ha convertido en muchos casos, no en todos, en un lucro.
Es un lucro donde el riesgo de perder la vida o quedar como un vegetal es más alto. Entonces, este es el error, porque yo tengo que decidir, muy bien, quiero este cambio estético que tengo derecho, pero el costo es que me quede con un vegetal, me quedo en silla de ruedas o me van a partir en pedazos y nadie puede alegar ignorancia de esa situación. Y cuando ve el médico ya, lamentablemente hay varias personas que han fallecido. Este es el error propio, el error vicio en la formación de control, que de haberlo sabido, no lo celebro. Insisto, esto es válido en los contratos. En el amor, eso no es válido. Eso no va a decir Silvia, ay, mi príncipe azul no era azul, no llegó ni a plebeyo. Ahí se olvidan, no hay consentimiento. Eso de los, no, mejor ni hablemos. Estamos hablando del contrato, el error en persona. Velvet, si le vienen a ofrecer eso, usted no puede invocar, me equivoqué. Y muchas veces cuando se ve a equivocarse a los años, donde ha consentido, es peor, mejor, o tome decisiones. ¿Qué pacientes ha tenido Silvia? Que hay mujeres que le llegan a hablar de cabeza al esposo, lo ponen de cabeza y se reúnen con las amigas y toman el té, que ese tal por cual, que ese desgraciado. Yo solo haría una pregunta. ¿Y usted qué ha hecho para cambiar esa realidad? ¿Cómo ha fortalecido su autoestima? Y lo ponen de cabeza, terminan de reflexionar y regresan con el desgraciado, el tóxico. Otro día Silvia nos puede explicar el tema mental, pero yo no encuentro una explicación racional. Si me paso quejando. Se llama dependencia emocional. Ahí está la palabra. Difícil entenderlo. Otro día nos va a explicar esa dependencia emocional. El desgraciado y las demás amigas. Sí, prendele fuego. ¿Qué hacele esto? Y cuando regresa a la casa, otra. Ahí lo que está generando es trabajo para Silvia. Usted no puede hablar porque yo sí puedo hablar. Como psicóloga no puede hablar, claro. Entonces, es un trabajo para Silvia. Y qué bueno, pues. Pero esto es... en el mejor de los casos, ¿quién pide ayuda profesional? Que no es la mayoría. Por esas falsas ideas, esas falsas equivocaciones y por la ignorancia de países tercermundistas. Termino con esta estupidez de un pueblo tercermundista. Escuchen la palabra que utilicé. Quien va con un psicólogo, quien va con un psiquiatra, está loco. Loco es el que lo afirma. Esa es la mayor estupidez pensar eso. En un país civilizado, el primer mundo, ¿quiénes van con un psicólogo y psiquiatra? Un artista, un actor, un empresario, un profesional, un estudiante. Toda persona que quiera tener una superación en su desarrollo emocional, en su proyecto de vida, que le va a brindar las herramientas. Y basados en un aspecto de confianza, porque es el primer presupuesto. Igual elegir el profesional de mi entera confianza, que me va a ayudar en un crecimiento bajo principios científicos. Y eso nos ayuda a entender fenómenos como los estados de depresión que terminan en suicidios. Uno no lo puede entender. O aquellas ignorancias que dicen la mujer posparto. Esas son mañas de la huevona que busque oficio. Por favor, eso sí es grave. Hay una explicación científica de esa depresión posparto, que no la voy a dar yo. En otra ocasión Silvia la puede dar ya en una terapia que establezca sus honorarios. Pero esos son aspectos que se tienen que superar. Esas telarañas hay que sacarlas de aquí. Yo quiero ser un mejor estudiante. Tengo que buscar ayuda profesional. Y viene Hugo y me dice, yo sí quiero, pero no es barato. Tiene razón, Hugo, no es barato. Pero la salud mental amerita cualquier esfuerzo. Así como Hugo tiene para tomarse un par de cervezas, mejor deja las cervezas y va a buscar su salud mental. Claro, la consulta no vale las 2 cervezas. Estoy hablando de las 2 cervezas de un bar de la zona 14, pues a eso me refiero. No los restaurantes que están afuera de la facultad. Sigamos mejor. No le va a costar eso, Hugo, pero vale la pena. Todos deben hacerlo y no se requiere estar loco para buscar esa ayuda, de ninguna manera. Bueno, Silvia nos obliga al verla a hablar de psicología. Conclusión, ese error viene a ser un vicio de esa voluntad. Este error como causa de nulidad exige requisitos.
Artículos lo leen despacio, 1258, 1259. El error tiene que ser esencial o sustancial. Lo lee despacio y busquen su exposición de motivos que explica los requisitos de este error que estamos haciendo referencia. Puede darse también un error en persona. En el matrimonio también está la figura, pero no creo que alguien pueda incurrir en matrimonio por error en persona, ¿verdad? Salvo que haya creído esa relación virtual y que la otra persona publique ciertas fotos como se presenten las fotos y cuando miren la realidad, asusta, ¿va? Nada que ver de esa realidad. Pero eso es producto de creer en las redes. Las redes hacen maravilla y esa foto puede ser elaborada por inteligencia artificial. Le dibujan un ideario según lo que establece la masificación y cuando van a ver la realidad, ay Dios, y esto era, ¿va? Hay un error de persona. Porque Hugo quiso contratar en función de ciertas características. Error en cuenta, puede haber, el error en cuenta solo da lugar a corregir, no es la nulidad absoluta, 1260. Pasemos al dolo, no es el dolo penal. El dolo civil, ¿qué significa? Es un vicio en la voluntad del consentimiento. Es diferente al error provocado. ¿Qué es el dolo? Es en la insidia productora de un engaño, una actitud dolosa. Repito por tercera vez, es un dolo civil, no es el dolo penal. Y este dolo, ¿por qué es causado? Por la conducta de una de las partes del contrato. ¿De qué parte esta conducta? Del dolo civil, de una conducta ilícita o antijurídica, consistente en la utilización de palabras o maquinaciones insidiosas que recae sobre una persona. Artículo donde está regulado 1261 del Código Civil. Ese dolo debe ser grave, ese dolo debe ser determinante o causante para que sea considerado como una causal de nulidad. La violencia moral, la explicación anterior la di, la violencia material, pero existe la violencia moral regulada en el 1264. ¿A qué hace referencia? Como un vicio del consentimiento y consiste en arrebatar ese consentimiento a un sujeto bajo la amenaza, que si no presta el consentimiento se va a inferir un mal. La exposición del motivos, por favor léanlo, también se explica esa violencia moral. Otra causal, la intimidación. La intimidación es una amenaza que viene a recaer sobre la persona o bienes del contratante. ¿Qué es? Es la advertencia de un mal futuro, un mal físico, económico o social. La exposición de motivos, por favor, leamos ejemplos de intimidación según la exposición de motivos y la lectura necesaria del artículo 1266. Y para terminar, los vicios del objeto. Ya explicamos en la clase anterior cuáles son los requisitos. Entonces los vicios es en contrario, la imposibilidad del objeto, la ilicitud y su indeterminación. ¿Alguien quiere, para terminar la clase, quiere leer el resumen del capítulo, página 349 y párrafo de la 350, que sería el resumen de la clase pasada y la clase de hoy? Eric, ¿quiere leerlo? No tengo mi libro a la mano, licenciado. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, si no consideran que sea importante, pues lo ¿Lo dejamos leo, ahí. licenciado? Bueno, Buenas tardes. por favor. Resumen del capítulo. Con el término vicio estamos haciendo referencia a cualquier anomalía que afecte a los elementos del contrato, bien por faltar alguno de ellos o bien aún en el caso de existir todos, porque alguno de ellos presente algún tipo de deficiencia.
Para que el contrato nazca a la vida jurídica, es indispensable que sea obra de la voluntad libre, racional y consciente de los que otorgan. Esta ha de ser consecuencia de un consentimiento serio, espontáneo y libre. Cuando no concurren estas circunstancias, el consentimiento se halla viciado. Los supuestos de divergencia entre la voluntad interna y la declarada son la reserva mental, el error obstantivo, la violencia absoluta y la simulación. La disciplina de los vicios de la voluntad está regulada en el Código Civil en los artículos 1257 a 1268, normativa en la que se fijan los requisitos que deben concurrir para su relevancia y su ineficacia. Tales vicios están mencionados en el artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. Este precepto establece un elemento limitado o enumeración taxativa de las causas que permiten la anulación del contrato por los llamados vicios del consentimiento. No se debe confundir figuras afines, pero con perfiles diferentes, tales como la simulación, los contratos fiduciarios, el contrato en fraude a la ley, los contratos indirectos y el testaferrato en sentido lato. Gracias al algoritmo que nos habló, se dan cuenta lo que produce la inteligencia artificial. Aquí es un algoritmo el que está, y por cierto, el algoritmo leyó muy bien. Así que gracias algoritmo, gracias al robot y gracias a la inteligencia artificial. Pasen buena noche, hasta luego. Gracias, licenciado.